Si nos ponemos de pie, tengo una corta lectura de la segunda parte del capítulo 2 en la carta a Tito. 2 semanas atrás comenzamos con la carta. La primera es la presentación del apóstol Pablo presentándose como escritor y como el apóstol. Vimos el propósito de la carta, que era básicamente la plantación de una iglesia en Creta, utilizando al hermano Tito para ser el líder. Y también les da entonces la preocupación del referente a los falsos profetas y la falta de enseñanza. En el capítulo 2 comenzamos entonces que le empieza a explicar entonces sobre la sana doctrina y cómo la sana doctrina comienza desde el púlpito, lo que se enseña, y da una descripción de no solamente tener una sana doctrina, sino vivir una vida santa, y habló del rol del anciano espiritual, lo describe, de la anciana espiritual, y lo que vemos especialmente cuando hablamos de la anciana no tiene que ver con edad necesariamente, sino etapa espiritual. Y la palabra clave que vemos aquí con referente al anciano espiritual, la anciana espiritual y la próxima generación se llama discipulado. Porque básicamente lo que está hablando de la anciana, que disipule entonces a quién, a las más jóvenes, para que aprendan a amar a sus maridos y a sus hijos. Repito, porque cuando la primera vez que leemos este pasaje, ¿cómo que amaran? Sí, y al marido yo sé que de vez en cuando sube y baja el odómetro emocional, pero al hijo, y es porque no sabemos muchas veces amar, porque amor no es un sentimiento ni una actitud, es una actitud, y es una decisión. Por lo cual a veces podemos amar erróneamente, no solamente a nuestros cónyuges, sino también a nuestros hijos. Eso es la semana pasada. Y el rol de la próxima generación es que nuestros jóvenes están viendo lo que nosotros vivimos, no tanto lo que nosotros decimos. Y hoy voy a continuar con el versículo 9 al final, y dice así la palabra del Señor. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Y continúa. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Padre, gracias por tu palabra, que es nuestra guía, y háblanos hoy día a través de ella. Y pedimos todo esto en Cristo Jesús, y su pueblo dice amén. Amén. Vimos los diferentes roles dentro de la iglesia, y cuando hablamos de amos y esclavitud, la Biblia no apoya la esclavitud en ese sentido. Simplemente lo que estaba ocurriendo en aquella época era algo común en la sociedad. Se está dirigiendo a este grupo para explicarle entonces cómo tú debes entonces comportarte como esclavo. Como esclavos, si lo traducimos hoy en día, sería cómo entonces nos comportamos como empleados. El punto ha llegado, la sensitividad tan grande ha llegado que para mí es una estupidez, porque lo que hacen es cambiando el título, pero sigue siendo lo mismo. En la NBA, que es la National Basketball Association, que es la liga de baloncesto, ya a los dueños no se le llama dueños, se le llama... ¿cuál era la palabra? ¿Quién sabe de la NBA? Ok. Es una palabra no usada común, gobernadores. Porque si usted sabe la historia nuevamente de nuestra nación y reconoce que la mayoría de los jugadores de baloncesto vienen de una raza afroamericana, pues la palabra dueño es ofensiva. ¿Ok? Porque no son nuestros dueños, ya porque antes eran dueños. ¿Ok? A la cual se usa la palabra gobernadores.
Digo que es casi gracioso porque ellos siguen siendo ¿quién? Los dueños, o tú le puedes cambiar toda la palabra que quieras, pero esa es la sensitividad. El sentido que estoy hablando es porque en esta época estaba ocurriendo nuevamente, había la esclavitud, estaban los dueños que habían comprado a estos esclavos una gran porción de, aún los que se estaban convirtiendo eran esclavos. También en Efesios hay otra parte donde habla de los dueños cómo tratarlos, pero aquí se está refiriendo a los siervos. Entonces los siervos deben conocer y cumplir su deber para con sus amos terrenales, con referencia al amo celestial. Al servir a un amo terrenal conforme a la voluntad de ¿quién? De Cristo, Él está sirviendo, estamos sirviendo porque servimos ¿a quién? A Cristo, y seremos recompensados ¿por quién? Por Él. El apóstol habla 5 características aquí de cómo debemos comportarnos, y la mayoría de nosotros pues, somos quizás empleados, ¿okay? Por lo cual hay alguien que está arriba de ¿quién? De nosotros. Entonces, para aplicar nuestra vida, cómo nosotros como siervos, como empleados, debemos entonces someternos. La primera es sometidos a sus amos. Submissive to your bosses. O sea, nos sometemos a nuestra autoridad porque a través de ella nos estamos sometiendo ¿a quién? A Cristo, a Dios. Recuerde que si usted le entregó su vida a Cristo, ya usted viene a ser esclavo ¿de quién? De Cristo. Si usted le pertenece ¿a quién? A Cristo. Por lo cual, todo lo que Dios ponga dentro como autoridad entre usted y Dios, usted se somete a esa autoridad porque se está sometiendo ¿a quién? A Cristo. ¿Lo está haciendo por quién? Por Cristo y para Cristo. ¿Ok? Lo segundo entonces que le pide es que sean de agrado. En inglés la palabra es be cordial. No es simplemente un sometimiento externo, sino que interno. Porque hay una diferencia entre, si yo me tengo que someter, voy a ser obediente, pero no, es algo donde tu corazón cambia. Se refiere a una persona amable, amigable, favorable. En otras palabras, cuando empiezo a pensar, una persona entonces llena supuestamente del Espíritu ¿qué? Del Espíritu Santo. Y por eso si va a Gálatas describe a alguien que está lleno del Espíritu Santo. No tiene nada que ver que tanto sepa de la Biblia, cuánto gozoso esté en un servicio, cuánto brinque, cuánto corra. Nada que ver con nada emocional, sino lo que es espiritual. Es más, una de las características de alguien lleno del Espíritu Santo y controlado por el Espíritu Santo es dominio ¿qué? Propio. Alguien que está bajo ¿qué? Templanza, alguien manso, tranquilo, y comienza de la parte de que de ese amor. Entonces esto no lo ilustra bien, por eso cuando Efesios 5:18 usa la palabra que no os embriaguéis con vino, ¿ok? Y está usando la ilustración básicamente porque especialmente en aquella época en Efesios, que era el templo de diosa Diana, un centro de prostitución. Entonces el dios Bacas se llamaba, la traducción era básicamente el dios que del vino. Y había mucho alcoholismo en aquella época, por lo cual usa la ilustración de que alguien que está controlado por el vino ya no es esa persona. El vino controla, cambia tu forma de pensar, por lo cual cambia tu forma ¿qué? De actuar. Y tú dices y haces cosas que no lo dirías regularmente. Y eso es exactamente cuando alguien está lleno ¿qué? Del Espíritu Santo. Cuando viene entonces y tú entiendes que has sido comprado por la sangre de Cristo y te está dando una ilustración aquí o un ejemplo, una característica de alguien que ves que está empleado o que sirve a alguien, sé de agrado, cáele bien o trata de caerle bien. Te dice una connotación negativa, no sea respondón. En inglés lo traduzco watch your mouth. En algunos casos podría ser wash your mouth. ¿Ok? Es lo opuesto, amigable y favorable. Es alguien que es gruñón y quejoso. Entonces, esto evita obviamente que el evangelio no se manifieste, porque es todo lo contrario a alguien que supuestamente le entregó su vida ¿qué? A Cristo, porque Cristo nos dice, está siempre ¿qué? Gozosos. No, esto no es un consejo,
Esto es un mandato, estar siempre gozoso. Alguien que es gruñón y se pasa quejándose es todo opuesto a alguien que esté ¿qué? Gozoso. Entonces, ¿qué mensaje a veces le enviamos a nuestro jefe cuando siempre estamos ¿qué? Dando una ¿qué? Una queja. Una queja. Cuando hablo aquí no es simplemente, no es traer una queja ante tu jefe o traer algo que está ocurriendo en tu vida y tener una conversación. Es simplemente un espíritu continuo de queja, porque eso contagia la oficina, contagia tu trabajo. Entonces, la mala actitud ¿qué? Corrompe. Dice el cuarto es no defrauden, don't be a fraud. O sea, es abusar de la confianza, aprovechándose de no llevar bien a cabo las obligaciones del trabajo. En otras palabras, el empleado debería ser el mejor empleado como testimonio ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Y cuando dice no defraudes, porque si te están pagando para hacer algo, ¿okay? Entonces no te aproveches tu tiempo, ya no es tu tiempo, es el tiempo ¿de quién? De tu amo, del Señor, es el que te está pagando. ¿Eso lo estás haciendo para quién? Para Él. Y si no haces el 100%, lo mejor que tú puedas entonces hacer, entonces está básicamente ¿qué? Defraudando. Es un defraude, te dicen tienes que dar el 100%. Y va en línea con la próxima característica, sé fiel en todo, be faithful in everything, que no traiciones la confianza que te otorgan. Trabaja como si fuera ¿qué? Tu negocio. Trabaja como si fuera tu negocio. Cuando el testimonio de José era tan grande, yo no sé si usted sabe que el testimonio de José básicamente fue el que le salvó su vida. Esa es mi opinión. ¿Ok? Porque cuando Mrs. Potifara, ¿ok?, lo acusó de que él trató de acostarse con ella, ¿ok? Mi opinión no lo dice la Biblia y mi opinión no vale absolutamente nada. Lo que yo creo básicamente, para mí que Potifar no le creyó. Que un sirviente de otra nación venga a mi casa y trate de violar a mi hija y yo lo voy a dejar vivo. Primero, ¿qué tipo de ejemplo es ese para otros sirvientes que estén en el área? Por eso yo pienso que realmente no le creyó. Y yo no sé, pero no habla mucho más de Potifara, pero yo creo que él sabía la esposa. ¿Okay? Sé fiel. Si un jefe no puede confiar en una persona que se llama cristiano en su trabajo, ¿en quién va a poder qué? Confiar. Sé fiel en todo. Entonces finalmente nos da el resultado. Y miren lo que dice, es interesante. ¿Okay? No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro ¿qué? Nuestro Salvador. El resultado es que somos una doctrina del Evangelio. De lo que supuestamente nosotros ¿qué? Predicamos. Doctrina de lo que, cuando dice doctrina, porque nosotros somos ¿qué? Modelos. Una vez se acercó una persona y le dice al pastor, se quejó al pastor y dice, pastor, estoy recibiendo persecución en mi trabajo. Y él le dice, hermana, yo creo que eso no es verdad. Eso es mentira. ¿Cómo que persecución entre su compañero de trabajo y su jefe? No la llamó mentirosa porque no era el acto de mentir, simplemente la percepción de ella. Y el pastor le pregunta, ¿usted me quiere decir a mí que usted es la primera que llega a su trabajo? ¿Ok? Que usted se sonríe, es agradable con todo el mundo. Que usted ayuda a todo el mundo cuando ve que tiene una necesidad en su trabajo. Que usted tiene una actitud de ser responsable, que es la mejor empleada de su trabajo, ¿ok? Que es la última que se queda si hay que quedarse en su trabajo. Y su jefe y sus personas del trabajo la persiguen. Yo creo
Y él mencionó esto y ya se quedó callado, obviamente sabemos por qué. Yo creo que lo que sucede es que usted trata de estar predicando el evangelio en su trabajo en vez de vivirlo. Y no es que no vamos a tener persecución. Y hay gente que nos va a odiar por más bueno que seamos. Lo que estoy hablando básicamente es que usualmente nuestro testimonio impacta al mundo. Eso es lo que había ocurrido cuando con Potifar. Eso es lo que había ocurrido también con Daniel, que no adoraba a los dioses de Babilonia. Pero sin embargo el gobernador sabía que era el mejor gobernador que él tenía. El emperador Darío en aquella época. Entonces este es el adorno que somos nosotros. ¿Para qué? Para nuestra sociedad. Porque, ¿qué dice la Biblia? Si alguien te trata mal, trátalo ¿qué? Bien. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, o sea, no modeléis a este siglo, a este tiempo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que compruebes cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Eso es nuestro diario vivir, en la forma que actuamos, en la forma que respondemos, en la forma como nos comportamos entonces, que no modelamos lo que el mundo modela. Alguien te trata mal, ¿qué dice la Biblia? ¿Tú lo tratas qué? Bien, todo lo contrario. Porque el mundo es la pasarela de Cristo. Y nosotros somos ¿qué? ¿Sus qué? Sus modelos. Sus modelos en cómo nosotros vivimos, en cómo nosotros reaccionamos, en cómo nosotros actuamos. Ahora yo sé que fallamos todo. Y un día actuamos como debemos actuar, decimos lo que teníamos que decir. Pues es bien fácil. Usted sabe lo que tiene que hacer, pedir ¿qué? Perdón. Sí. Y decirle, mira, no actúe de esta forma como debería actuar. Y realmente la forma que usted negué a Cristo. So, te pido disculpas, te pido perdón. Un cristiano no es alguien que no falla, simplemente alguien que reconoce cuando falla y está dispuesto a pedir perdón. Porque es la insignia de ¿qué? Del cristiano. Entonces por eso me encanta, entonces dice, renovación de vuestro entendimiento, es que sacas tu forma vieja de vivir, entra en la forma nueva y ves entonces que no importa el trato, el maltrato, lo que ocurre en tu vida, Dios lo está permitiendo con un propósito ¿qué? Específico. Y duele muchas veces. Pero ¿sabe por qué es bueno que duela? Porque en el dolor es que Dios está trabajando ¿qué? En nuestro ¿qué? Carácter. Él está trabajando en nuestro carácter. Por lo cual, ¿cómo tú aprendes a pedir perdón? Cuando fallas. ¿Cómo tú aprendes a perdonar? Cuando te hieren, te dices, ay pastor, pues sabes que yo no tengo ningún problema con perdonar. ¿Tienes problema con alguien? Con nadie. Pues seguro que no tienes que perdonar a nadie. Es cuando te ofenden, es cuando ocurren esas cosas. Entonces hay que modelamos realmente ¿qué? A Cristo, nuestra forma de cómo nosotros entonces reaccionamos. Por eso cuando dice, para que compruebes cuál es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Eso que está ocurriendo en tu vida, Dios lo permite por algo y es agradable y perfecto en su perfección. Por eso cuando José entendía esto y no tenía romanos, tenía solamente una visión. La visión que Dios le había dado, que un día le iba a estar ¿qué? Su familia aún se iba a arrodillar ante ¿quién? Ante él, que él iba a estar en autoridad, pero no tenía las promesas que usted y yo teníamos. Dice, no, es que lo que ustedes significaron para mal, Dios lo usó ¿qué? Para bien. Para bien. Cuando digo el dolor es bueno, porque usted sabe que cuando usted hace ejercicio, supuestamente el dolor es bueno. ¿Ok? No sé, algo, el músculo está ¿qué? Siendo fortalecido. Y Dios está trabajando que nuestro carácter, nuestro músculo, ¿qué? Es espiritual para no dejarnos igual como Él nos salvó. Eso es un proceso de ¿qué? De crecimiento. De crecimiento. Porque entonces si no, nos dejaría como bebés y niños que espirituales. Un niño espiritual no es ofendido, al contrario, recibe todo que le dan de comer, lo cambian, le sacan los gases, le hacen que todo, pero entonces la vida se empieza a poner ya más difícil cuando mi hijo entonces tiene 5 años, ¿me puede sacar los gases? No. Y mientras vas creciendo, vienen lo que se llama los growing pains.
Y viene su responsabilidad, dice exactamente lo mismo. Entonces, por eso entramos en el último punto, entender entonces la salvación. Cuando dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La doctrina de la gracia y la salvación por el Evangelio es para todos los estados espirituales del hombre. Es para entender que la gracia solo tenemos que entender. Para entender la gracia es una palabra que tenemos que entender. Por eso cuando estudiamos la Biblia, y yo digo que la mayoría de las personas no estudian la Biblia, no buscan estas palabras claves. Cuando tú quieres saber hoy en día hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque no hay ni que ir a los doctores ya, a veces, ¿verdad? Porque todo el mundo es un experto, nada más tienes que googlear, ¿ok? Googlear es Google-ar, por si acaso, ¿ok? Un diccionario puertorriqueño, ¿ok? Tú buscas lo que significa algo, la palabra que te dijo alguien, el doctor dice, no, tú lo que tienes es esto y tú no entiendes lo que es la palabra, ¿no? Y tú buscas y te da el significado de lo que es. Y exactamente tú puedes decir, esto es lo que es. Cuando Cristo dijo, por eso y yo digo, pero espérate. Es bien fácil contestarle a un testigo de Jehová. Una pregunta nada más. ¿Por qué crucificaron a Cristo? Porque Él dijo que Él era ¿quién? Dios. Se acabó el debate. Él dijo que Él era Dios. Esa es la razón principal. Y no solamente lo pone entonces en la cruz, que es hijo de Dios, por lo cual es Dios. Claro, han cambiado el stance un poquito porque era, es que Él es un Dios. Entonces ¿cuántos dioses hay? Hay solamente uno. Las palabras son importantes. Cuando Él está en la cruz del Calvario y usa la palabra consumado es. En inglés, it is finished. En griego es teletastai, que significa tres cosas. Primeramente se usaba en tres formas. La primera se usaba en una forma de negocio. Cuando tú comprabas algo, ¿ok? Y pagabas por esto, y era tu propiedad, te daban un papel que decía, it is finished. En este caso, telestatai. Consumado es, is paid for, es que es tuyo. La segunda palabra que se utilizaba era en forma legal. Cuando tú habías cumplido una sentencia y habías cumplido la sentencia y salías con esa sentencia, te entregaban un papel que decía ¿qué? It is finished, consumado. Telesatai, paid in full. Y la tercera se utilizaba en una forma de ¿qué? De guerra. Cuando había una guerra, una palabra militar y una batalla era ganada, se declaraba la victoria. ¿Y qué palabra utilizaban? It is finished. Consumado es. Telesatai. ¿Qué significa todo esto? Jesús básicamente estaba declarando que nuestra deuda de nuestros pecados pasados, presentes y futuros habían sido comprados y pagados. Segundo, estaba diciendo básicamente que entonces ya Él fue y pagó nuestra deuda de pecado. Él cumplió nuestra sentencia por nosotros. It is finished. Y tercero, Él ha dicho entonces que ya la victoria ha sido ganada en la cruz del Calvario. Que nuestros pecados pasados, presentes y futuros, que nuestra batalla contra Satanás y nuestra eternidad en el cielo ha sido ¿qué? Comprada. Eso es lo que significa. Entonces hay gente que dice, no, pero es que el salvo siempre no puede ser salvo. Entonces, ¿qué tú estás haciendo? Él no dice voy a dar un down payment, un pronto pago para que mensualmente tú pagues. No, pero entiendan esto. Eso no quiere decir que la salvación es gratis. No, la salvación tuvo un costo. ¿El Hijo de qué? De Dios. Entonces, si tú no entiendes la gracia es porque no entiendes lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Por ejemplo, vi un sign los otros días, no sé si fue ayer, estaba manejando y decía, freedom is not free. Libertad no es gratis. La razón por que usted y yo estamos en esta nación es porque alguien pagó por la libertad de nuestra nación. Es porque por eso celebramos entonces Memorial Day, aquellos que sacrificaron para que entonces nosotros no fuéramos invadidos por otra nación. Alguien pagó por ella. Entonces cuando tú entiendes la gracia, entonces tú no puedes vivir y querer vivir ¿qué? En pecado, no puedes. Porque entiendes lo que Cristo hizo por ti.
lo que Cristo está haciendo por ti, lo que Cristo va a hacer por ti. Eso nos dice básicamente tres cosas en el versículo, en estos últimos versículos. La gracia es la teología fundamental de la salvación. Grace is the theological foundation of salvation. Porque por gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esa gracia que recibimos entonces es para vivirlo. Dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de ¿quién? De Dios. Un momento que yo nací en esta nación, ¿okay? Nací libre, pero fue porque alguien pagó por mi libertad. La gracia no es gratis, así como nuestra libertad no es gratis y básicamente porque somos libres en esta nación, no es para hacer lo que queramos, sino para vivir bajo ¿qué? Bajo las leyes de esta nación. Ser salvo no es para que tú hagas lo que tú quieres, para que tú vivas porque bajo la palabra de quién, de Dios. Y los preceptos de quién, de Dios. Entonces, segundo, la gracia nos enseña cómo vivir la salvación. Teach us how to live our salvation. Mira lo que es el versículo 12 al 14. Enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Guardando nuestra esperanza, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Alguien salvo debe ser alguien que trata de renunciar a los deseos de este mundo. Pero en orden de poder renunciar a los deseos de este mundo tenemos que estar ¿qué? Despiertos. Y ver la diferencia de la gracia de Dios en nosotros, que ya no vivimos para el mundo y los deseos de este mundo. Por eso a mí me preocupaba a veces, porque especialmente ahora que se forman estos temas políticos, porque muchos llamados cristianos hablaban igual que los que salen en televisión y no había ninguna ¿qué? Diferencia. Y no estoy hablando de un partido o el otro, simplemente la conversación era ¿qué? La misma. Barna dice que cuando hacen encuestas y llaman a cristianos, muchas veces la diferencia o la información de un llamado cristiano y la del mundo es ¿qué? Es la misma. Pero somos llamados a ser ¿qué? Diferente a este mundo. Él nos llama extraterrestres. Y hoy en día aún más todavía. Porque es algo que mientras más el pecado, más ¿qué? La gracia. We should be more weird. Sí, porque en los 50 en esta nación, tú realmente no podías reconocer a un cristiano. Vamos a ser honestos. Casi todo el mundo en un pueblo iba a la iglesia el domingo, cristiano o no cristiano. Casi, by the way, usted no necesitaba muchas veces ningún contrato. Y estoy hablando no entre cristianos, estoy hablando entre simplemente gente del mundo. Porque tu palabra, tú solamente tenías que dar ¿qué? Un handshake. Y quedabas de acuerdo y ya. Hoy en día el mundo está tan oscuro que entonces deberíamos que brillar, no porque queremos brillar, sino simplemente nuestra forma de ¿qué? De actuar, de hablar. Recuerdo una vez cuando estaba en Orlando comprando una casa, lo más que me sorprendió es que la persona que, lo malo es cuando compras la casa tienes que comprar nueva, todo lo demás no viene con nada. Y la persona se entera que yo soy pastor. Y lo que me sorprendió que era supuestamente un maestro de escuela dominical de otra denominación. Y me dice, pero pastor, si usted quiere, usted simplemente para que no pague los taxes, simplemente lo pone como parte de ¿qué? De la iglesia. ¿Sabe por qué me preocupó? Me preocupó porque primeramente porque supuestamente es un maestro de la Biblia. Entonces uno me preocupó porque si él tiene la audacia de decirme esto, es que es para él no hay ninguna ¿qué? Convicción de que es ¿qué? Que es mentira. No, esa casa no es de la iglesia. Claro, si la iglesia me quiere comprar, pues yo no tengo problema. Pero me están siguiendo. Pero es para economizarte un dinero y estar mal ¿con quién? Con Dios eso es como el mundo ¿qué? Piensa. Entonces tenemos que estar atentos, porque uno puede decir, bueno, sí, oye, verdad, yo soy pastor, aquella iglesia bastante mal me trata, no sé si saco, no, estoy hablando de Orlando, no aquí en Tampa, obviamente.
¿ok? Y no era que me trataban, bueno, otro mensaje, ¿ok? Porque entonces eso es lo que hacíamos nosotros, ¿qué? Antes. Entonces cuando hablan de esperanza, vivimos una esperanza. ¿Qué es esperanza? Algo que usted no ve todavía, pero sabe que va a ocurrir. ¿Ok? Usted iba a conciertos, no, ¿ok? Usted iba a sus conciertos o aún va a sus juegos y usted va y parquea 3 cuadras antes del parque donde va a entrar, camina para el juego, hace línea, a veces tiene que esperar 1 hora a menos que los conductos de aire acondicionado estén abiertos, pero eso que es otro mensaje. Y usted espera ahí en línea porque usted espera que tiene un boleto, ok, ya en su teléfono que dice que para ser redimido. Entonces, nuestra vida debe ser una vida de espera mientras estamos caminando, actuando, pagando, porque no sabemos si vamos a entrar o no. Y lo vimos en la copa. Muchos no entraron. ¿Ok? No vamos a hablar de países, por favor, ¿ok? No sabía que una nación tenía tantas personas que trabajan en aire acondicionado, pero... Con su esperanza, esa es nuestra esperanza, por eso podemos estar tranquilos y decir, pero ¿por qué no te agitas? Y especialmente a mí los tapones me ponen nervioso. Y me pasa, oye, no te agitas cuando te pares. No, porque tengo una esperanza más grande. Esa debería ser que nuestro vivir, nuestra tranquilidad, que es Cristo Jesús, porque Él nos redimió, Él nos compró a nosotros. Dice aquí, porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, Él no te creó para llevarte al cielo, te creó entonces para hacer buenas obras, las que ya Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y nos dice entonces, en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dice que somos diferentes, que debemos ser diferentes, que ya no somos iguales como antes. Entonces finalmente no solo vivirlo, sino entonces expresarlo. Versículo 15 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad y nadie te menosprecie. La gracia debe ser enseñada ¿con qué? Con autoridad. Por eso vivirlos nos da el púlpito para entonces hablar. Por esto el enemigo quiere mantenernos callados. Sí, cuando quiera ver cosas, tú no sabes suficiente. Y entonces si fallamos, nos trae ese pecado, nos los acuerda. Oye, tú vas a hablar, mira lo que tú eres. Tú le tienes que decir gracias. Esa es la única vez que tú le das gracias a Satanás. Dice, gracias por acordarme de ese pecado porque no lo había confesado. Y tú ya yo lo confesé, pero gracias, como quiera, aléjate de mí, Satanás. Entonces utilizas la misma gracia para cuando alguien traiga tu pecado, tú le dices, sí, yo sé que yo fallé en esto, pero Cristo ya pagó por ese pecado. Y hablas de la gracia. Somos más que vencedores. Por eso en 2 Timoteo le está escribiendo esa misma una carta parecida, así como le escribió a su hijo espiritual Timoteo, le escribió a Tito y le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que Él juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y se está refiriendo ahí porque hay 2 juicios. El juicio de los muertos, de los que no le han entregado su vida a Cristo, que está muerto espiritualmente. Está el juicio de los vivos. Está hablando de quién, de los cristianos. Los cristianos vamos a tener un juicio. Ese juicio, en 1 Corintios capítulo 3, vamos a ser juzgados por lo que hicimos para Cristo desde el día que nos convertimos, no antes. El apóstol Pablo no va a ser juzgado por la muerte de Esteban, ni por la persecución de los cristianos que él hizo. Él va a ser juzgado básicamente cómo él vivió su vida en Cristo. Y ese es el juicio que está hablando aquí de los vivos. Por eso cuando él escribe en Efesios dice, yo te digo que te levantes de entre los muertos. ¿Por qué de entre los muertos? Porque hay cristianos que están a veces como dormidos, se quedan como por el mundo y lo que las noticias digan. Y lo que hay en el mundo es de vivir en Cristo. Él no te salvó para sobrevivir, Él te salvó para triunfar. Y a veces lo que estamos haciendo tratando, vamos a ver si sobrevivimos 4 años más de este gobierno. O 4 años, no estamos para sobrevivir.
Somos más que victoriosos. Ya las promesas de Él están para nosotros. No importa quién está sentado en la Casa Blanca, es quién está sentado en tu trono y en tu corazón. Eso es lo que importa. Dice entonces que a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y lo que utiliza ahí cuando hablo de predicar no es que te sientes en un púlpito en tu trabajo, sino cuando exhortes, tú exhortas ahí la verdad en amor. Y hablar de esa gracia de Dios. Pero entonces vive para que otros que vean lo que tú vives, lo que tú tienes. Varias semanas atrás o unos meses atrás vi un video que me acordó, porque era un video donde una bebé, déjenme no contar el video, simplemente voy a contar mi historia personal. Cuando mis hijos estaban en el vientre de su madre, yo le leía todas las noches la palabra de Dios, la Biblia. Porque los científicos han descubierto lo que ya yo sabía en la Biblia, que los bebés oyen, escuchan. Y como yo lo sabía, obviamente, porque cuando María le dijo a Elizabeth que estaba embarazada, el bebé que brincó. Y no era porque había chitos con, mixto. Era simplemente porque escuchó que la alegría. Escuchan, ellos escuchan. Y la razón que vi eso bien claramente, porque lo primero que hizo mi hija fue empezar ¿a qué? A llorar y a gritar desconsolada porque había salido de su zona de ¿qué? De comodidad. Había algo diferente ahora donde tenía que tratar de respirar bajo su propia ¿qué? Fuerza. Y por eso estaba simplemente llorando descontrolablemente hasta que escuchó mi voz. Y se calmó. Y le empecé a hablar. Y la bañaron y después empezó nuevamente ¿qué? A quejarse hasta que escuchó mi voz. Y sintió mi mano tocando su dedo. Y decirle, I love you. Yo te amo. Y por primera vez abrió ¿qué? Sus ojos. Y lo que eso representa, en este mundo tendremos tribulación, problemas, aflicción, especialmente cuando salimos de nuestra zona de comodidad. Cuando nos dicen en el trabajo, este es tu último día. Cuando nos dicen tienes cáncer. Nos podemos sentir como un bebé y empezamos a respirar profundamente esa noticia, lo que está ocurriendo. Y lo único que Dios quiere decirte, stop, don't cry, just listen, escucha mi voz, abre tus ojos y ponlos en Cristo. Y cuando lo pones en Cristo, sabe que consumado, esa es la doctrina que Él pagó por nuestros pecados, cumplió nuestra sentencia y nos dio nuestra victoria. Lo que tenemos que hacer entonces es vivir en la gracia de Dios, en la victoria de Dios. Y cuento esa historia porque hoy esa niña, esa bebé cumple 31 años de edad. Yo tenía alrededor de 5 años de edad cuando esto ocurrió. Y hoy esa bebé es madre de 2 criaturas y está sirviendo al Señor, gloria a Dios. Eso no quiere decir que porque criamos nuestros hijos en la iglesia siempre van a servir, pero le damos gracias a Dios. ¿Sabe qué? Por la cruz, por la cruz, por la cruz. Y la única razón que pude ver esta semana 3 veces a don Héctor, 3 veces a hermana María Eugenia y estar en paz y tranquilidad porque la cruz. Cuando don Héctor se convirtió, él me decía, me voy a bautizar, y si no me acuerdo el mes, no era si era agosto 29 o septiembre 29. Y yo pensaba que era, agosto 29, ese me acuerdo. Y me decía, quiero bautizarme agosto 29. Y yo pensé, bueno, a lo mejor que viene una familia, un familiar, o es el cumpleaños, el aniversario. Yo ni le pregunté. Pero cada vez que le veía, mira, es el verano, tenemos bautismo el mes que viene. No, agosto 29. Y un día le pregunto, ¿y por qué, hermano Héctor, tiene que esperar hasta agosto 29?
me dice, porque el 27 yo me retiro. Y yo quiero el resto de mis días servirle a Él. Y Él empezó a traer su cámara y fue el que empezó a grabar. Y cuando ya no podía grabar, se sentaba aquí al frente. Y hoy está sentado ante la presencia de Dios, por la gracia de Dios. No porque Héctor hizo nada, sino porque Cristo murió por sus pecados. Y lloramos, pero no lloramos desconsolados como los que tienen esperanza. Pero te hago esta pregunta. Las últimas estadísticas que salieron, de cada uno que nace, uno muere. So, tu chance de fallecer es casi 100%, porque a lo mejor, a menos que Cristo venga antes, es que vamos a estar frente a la presencia de Dios. Y la pregunta es si tienes tu carne de redención que dice telestatai, consumado es, it is finished. Él pagó mi deuda, Él me liberó de mi sentencia, Él ganó la victoria que yo no podía tener, y esa es su gracia. Entonces vivamos en su gracia. Si no lo conoces, que evita hoy día que le entregues tu vida a Cristo. Dice, Señor, te entrego mi vida. No a esta iglesia, a esta denominación, a Cristo Jesús, para que su gracia venga a morar en ti, su salvación.